Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtros de Maybor Petit y la Red Global, en una producción de Ivir Necor. Vamos a conversar con Vladimir Mujica, como todas las semanas, sobre los temas de la actualidad política venezolana en particular. Pudiéramos tocar otro, pero es que el tema político de Venezuela volvió a tomar primera plana con la argumentación de que esta vez sí se va a lograr un acuerdo entre oposición y gobierno en México, pero de México resulta que brincaron a Bonaire. Entonces, o sea, no hubo claridad en cuanto a la convocatoria, porque López Obrador dijo aquí que sabía que se estaban reuniendo, pero estuvieron, ¿tú sabes algo si estuvieron en México o no? Mira, bueno, hola primero. Eh, yo lo que escuché hace un tiempo es, bueno, todas las reservas que había expresado el gobierno respecto a que la mesa se reuniera en México por diferencias con el gobierno de López Obrador. Yo no sé los detalles. Sí sé que los noruegos se volvieron a involucrar. Eso creo que lo mencioné hace unas par de semanas en el programa, Sí, sí. que eso había llegado con bastante claridad, que los noruegos se habían vuelto a involucrar y que, bueno, que las líneas del acuerdo, que a pesar de que no se conocen con detalle, involucraban la elección presidencial del año próximo, Libre, solamente la elección presidencial. elección ¿Ah? libre. Elección libre a cambio de eliminación de sanciones. Elecciones con ciertas garantías, no sé, no me atrevo a poner elección libre. Bueno, así la están calificando ellos, no yo. Eh, Reapertura del registro electoral, eh, liberación de algunos presos políticos. Pero ¿por qué Y algunos? O sea, yo no entiendo por qué algunos. Si todos son presos políticos, ¿por qué tiene que ser selectiva la liberación? O sea, ¿por qué no se decreta y se emplaza a una elección libre y a una verdadera democracia para operar en esa dirección sin detenidos de ninguna índole, salvo que tengan delitos o hayan sido sentenciados? Porque hay individuos que tienen 3 años, 4 años, el caso del colega nuestro Roland Carreño, y jamás lo sentencian, lo llevan a los tribunales, se suspende la audiencia y en eso se va la vida. O sea, ese tipo de forma de operar la justicia es aceptable y es permisible para hablar de un gobierno que quiere hacer elecciones y mostrarse como democrático. No entiendo eso. no, si me lo preguntas a mí, yo te digo que de ninguna manera, o sea, el gobierno sigue estando aún con esos términos de acuerdo, el gobierno sigue estando en mora, en falta grave con los derechos humanos de los venezolanos y con las condiciones de enjuiciamiento legal en Venezuela. En Venezuela hay condiciones de persecución y de tortura, como ya lo han señalado varios informes internacionales, que bajo ninguna forma se pueden considerar aceptables. Yo creo que la única manera de ver esas negociaciones es que quienes están negociando están convencidos de que eso es lo máximo que se le puede sacar al gobierno en este momento. Es decir, el gobierno, de hecho, desde el punto de vista del control que ellos creen que tienen del país y de muchos otros aspectos de apoyo internacional, en principio no tendrían ninguna motivación para estar accediendo ni a esto ni a nada. Evidentemente, la única motivación que se ha logrado imponer en esa materia es el tema de las sanciones y de ciertas acusaciones contra ellos internacionalmente. Y por supuesto el disponer nuevamente de acceso al negocio petrolero que está sumamente restringido por todas las condiciones que afectan que afectan a Venezuela, pues por supuesto generadas por la propia acción del gobierno, porque no es que como se ha dicho en varias oportunidades, no es que las sanciones hayan traído pobreza para Venezuela, es que las acciones del gobierno son las últimas responsables de las sanciones. Y el último tema que está, entiendo que está contemplado en el acuerdo, es que Venezuela controle la salida de los venezolanos, es decir, que disminuya el flujo migratorio hacia toda Latinoamérica y hacia los Estados Unidos también. Es decir, se le está poniendo
y ya lo declaró en cierta manera el secretario Mallorca, que bueno, que era seguro regresar a Venezuela. Entonces termina por ser una enorme ambigüedad. Sí. Por un lado, se apunta a que el régimen de Maduro tiene responsable de violaciones a los derechos humanos, y por otro lado, el secretario Mallorca afirma que es seguro para los venezolanos regresar a Venezuela. Sí, es una total Entonces, contradicción, no bueno, hay esas duda. son, bueno, pero es que esas son en este momento, son las grandes, perdón, son las grandes contradicciones de la política, de la geopolítica internacional, que saltando de tema, tú ves que en el caso del atentado, del asalto terrorista contra Israel, que debiera traer la denuncia masiva de los gobiernos del mundo condenando el ataque de Hamas, independientemente de que se pida que se abran las negociaciones, etcétera, pero condenando ese acuerdo, ese ataque. Entonces lo que tú ves son reacciones como las del gobierno de Petro, inclusive las del gobierno venezolano, que van desde las declaraciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, o del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, hasta el video ese que transmitió Freddy Bernal, La disfrazado, payasada lo llamo yo. disfrazado de palestino. Yo no sé si tú le tienes un calificativo, pero yo la amo payasada. Un tipo que no ha leído ni No, Condorito, hermano. ¿Qué vas a ver de un no, conflicto internacional de la profundidad que no, tiene esto? a mí me es suficiente con eso. Desdeñarlo, desdeñarlo. Sí, es deprimente, a su vez una manipulación tremenda, bueno, pero luego están todas las declaraciones. Bueno, uno ya no sabe si atribuir la ignorancia o simplemente a desparpajo y desfachatez. Las declaraciones de Maduro diciendo que Cristo había sido detenido y Por el muerto Imperio Español. por el Imperio Español, ¿no? Tú Sí. dices, bueno, ¿cómo hacemos, pues? Bueno, no, eso es lo que nos dice el talante que tienen nuestros líderes dirigentes y hasta gobernantes al sol de hoy, ¿no? O sea, un talante totalmente Y bueno, desquiciado no, o improvisado no les, o no sé, no le, no o le será. importa lo más mínimo, Sí, no le importa lo pero más óyeme mínimo. una cosa, pero hablando del conflicto palestino, Maduro acaba de anunciar que le va a enviar no sé cuántas toneladas de apoyo a Palestina. Yo no digo que se le mande apoyo humanitario a quien sea en el momento que corresponda, porque Venezuela también lo ha estado necesitando durante todo este tiempo y es poco lo que le ha llegado. Pero si Venezuela está quebrada, como lo pregonan todos los días, no tiene recursos, las sanciones lo tienen en la inopia económica. O sea, ¿cómo es que hay recursos para enviar y no para nivelar el sueldo de los maestros, por ejemplo? Entonces, frente a todas estas cosas, uno dice, es creíble o no creíble la propuesta de que ellos van a aceptar una elección que los saque de allí? Mira, esa pregunta no, en verdad no tiene respuesta. Todo lo que tú dices es verdad y sin embargo la política real indica que esos pasos se tienen que dar. Es decir, el, independientemente de que tengan credibilidad nula. Yo te recuerdo, creo que lo conversamos alguna vez, que cuando se estaba en conversaciones de paz en París entre Vietnam y los Estados Unidos, las hostilidades seguían y estaban sentados los dos grupos negociando y se seguían matando unos a otros. Y de hecho, en la propia mesa de negociaciones se ventilaba pues que ayer había ocurrido un ataque, que habían matado tantos soldados, etcétera, etcétera. Entonces, para avanzar negociaciones de paz casi, porque lo que el régimen tiene contra Venezuela es prácticamente una guerra, para avanzar negociaciones de paz no se requiere estar en paz. Se requiere que exista la presión para negociar. Muchas negociaciones se han dado en tiempos de guerra. Y el que uno les crea o no les crea y que bueno, termina por ser un elemento más de análisis. El que ellos decidan que tienen dinero para enviar ayuda humanitaria a supuestamente los palestinos, eh,
al mismo tiempo que permiten que existan condiciones extremas en Venezuela. Bueno, eso es parte de las enormes contradicciones de esta gente, pero no es primera vez que lo hacen de ninguna manera. O sea, tienen 20 años negociando con los recursos petroleros y los recursos mineros, empobreciendo a Venezuela, acabando con Venezuela a la par que se enriquecen. O sea que esto no es ninguna sorpresa en realidad que hagan eso. Y pueden hacer eso y muchas otras cosas más. A la par que dicen que van para negociaciones, declaran en contra del gobierno de los Estados Unidos, a la par que dicen que van a participar en un esquema distinto en la cuestión petrolera, siguen los esquemas petroleros ocultos con Irán. Y ese mar de contradicciones. Dicen que van a liberar a algunos presos, no los liberan a todos. Y el esquema cubano, en el esquema cubano yo te cambio un preso por otro, pero no te los cambio todos. Y no libero a todos porque no es una decisión de restauración de la democracia ni de la justicia, es una decisión de liberar rehenes, que es lo que son los prisioneros en Venezuela. Preservando nosotros, tú y yo, nuestra vocación democrática y nuestra lucha por el rescate de la misma en Venezuela y en todos estos países, porque si a ver, vamos, o sea, la lucha que nosotros libramos a favor de Venezuela es para que también se inspiren otros países que están padeciendo la misma tendencia a caer en autoritarismo, en izquierdismo y en gobiernos radicales. Pero preservando esa vocación democrática, o sea, el proceso de la primaria ya lo tenemos aquí. Ya apenas faltan, creo que 6 días, 7 días. Eh, que bien. sí, y están anunciadas todas las estrategias y los operativos y todo lo demás. El presidente de la comisión ayer salió dando un mensaje que a mí me pareció muy razonable y muy ecuánime de su parte, porque al fin y al cabo él no está allí como un partidista más, está allí tratando de ser el fiel de la balanza. Él no está fijando posición por ninguno. Pero nos está diciendo la mesa está servida para que alcancemos vías democráticas. O sea, la calle está demostrando lo mismo, las movilizaciones que tú has visto últimamente y fuera del país también, porque es de suponer que en este momento debería haber movilizaciones a favor de la libertad y democracia en Venezuela y la está viendo más bien en favor de los terroristas de Hamas, en España, en Inglaterra, en todas partes. Cuando yo estaría llamando a los demócratas de Venezuela para ejemplificarle al mundo que es la vía y no la otra. Y a lo interno en Venezuela también pues el régimen llama a movilizaciones a favor de tal o cual cosa cuando ahorita tiene que llamar o a favor suyo o en contra suyo, porque tiene que demostrar que es demócrata también. Mira, vamos a medirlo pues. Entonces Mira, no. el régimen no tiene por qué demostrar absolutamente nada. El régimen está actuando desde una posición de fuerza y al permitir que la primaria se haga, porque había yo creo que ya un hecho, porque la primaria va, el permitir que la primaria se haga y al mismo tiempo este anuncio del acuerdo con los Estados Unidos son dos caras de la misma moneda. Porque por un lado se permite que un evento se haga donde ellos están contando con que el evento va a tener muy poca participación porque se lo ha estado avanzando bajo condiciones muy difíciles, están contando con que van a ser un evento débil, y por otro lado lanzan una ofensiva internacional muy importante diciendo nosotros somos el gobierno, aquí todos tenemos un acuerdo, si la oposición, esa otra oposición que está participando en la primaria y que eventualmente ganará María Corina Machado, si esa otra oposición si quiere sumarse, sumará más adelante, porque ahorita esto se está decidiendo con los factores de la oposición con quienes nosotros tenemos un acuerdo. Todo. Y por eso lo están anunciando unos días antes de la primaria. Claro. Y también en la posición de los Estados Unidos a estas alturas, en pleno víspera de un proceso electoral para escoger un candidato que se oponga al gobierno. O sea, es una carta a favor del gobierno y perfectamente la pueden utilizar a favor suyo. ¿No? Hemos puesto de rodillas a los Estados Unidos, nos van a liberar las sanciones para que hagamos elecciones. Eso lo que quiere decir es que en la geopolítica internacional se impone el problema más importante en la percepción de las grandes potencias. El problema más importante en la percepción de las grandes potencias en el Medio Oriente, no hay duda, es en este momento el Medio Oriente y Ucrania. Los dos. Entonces, en esa escala, Estados Unidos lo que ha dicho de todas las maneras posibles es, bueno, ¿cuál es el arreglo que garantiza que no sigan inundando las fronteras con
inmigrantes venezolanos. ¿Cuál es el arreglo que garantiza eso? Que Maduro se quede, entre a la oposición, ellos están abiertos a cualquier arreglo que garantice en este momento que baje la presión migratoria sobre los estados fronterizos. Y eso es un problema. A ti qué te llega, la gente está convencida de que esa solución ya está cerca, porque en ¿Cuál solución? la de la migración, la que cese la migración. Bueno, porque la todo sigue. indica que no. Sí, la migración sigue, pero la presión migratoria sobre la frontera con los Estados Unidos ha bajado muchísimo. Y ha bajado muchísimo porque los Estados Unidos impuso un cierre de fronteras y un cierre de frontera efectivo. Entonces, antes los venezolanos que pasaban el Río Grande, pasaban por cualquiera de los puntos fronterizos, mostraban el pasaporte, los dejaban ingresar a los Estados Unidos, los ponían en un centro de detención temporal y les abrían un juicio se abría un proceso para su legalización en el país, para asilo. En este momento, quienes llegan hacia la frontera son inmediatamente devueltos a México. Okay. No son aceptados. Es otro país al que va a experimentar ahora los conflictos. Y si México se pone difícil, serán los otros países más abajo. Bueno, no lo sé, ese fue el acuerdo que llegó México con los Estados Unidos. Y llegó México con los Estados Unidos porque los Estados Unidos les dio una serie de beneficios a México también. México se comprometió a tomar a los venezolanos que estaban tratando de ingresar ilegalmente por la frontera. México se comprometió a tomarlos y repatriarlos a Venezuela. Ese fue el compromiso del gobierno mexicano. Entonces no hay problema de que le impusieron nada a nadie. Ese fue el compromiso que ellos alcanzaron. Ahora bien, en ese compromiso, como esa decisión fue tomada de la noche a la mañana, entonces se quedaron más de 50.000 venezolanos a la buena de Dios entre la selva del Darién y la frontera sur de los Estados Unidos. A la par, porque es un abanico de medidas, a la par los Estados Unidos en ese momento acordó ampliar los alcances del TPS, Temporary Protection Status, y ampliar los alcances del Humanitarian Parole, que es una forma en que venezolanos que están en los Estados Unidos pueden traer amigos, familiares, etcétera, de Venezuela, de la cual ya se han beneficiado casi 50.000 venezolanos, según me dijeron el otro día. Entonces, es una cosa, es la otra, y a la par la actuación en la frontera. La actuación en la frontera entonces la presión sobre la frontera, por supuesto, ha bajado, no se ha hecho nula, pero por supuesto el problema se crea ahora en todo el abanico desde el Darién hasta México. Y se sigue ampliando en Colombia. Entonces hay un interés real de Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Brasil, México, Panamá y por supuesto los Estados Unidos en frenar el flujo de migrantes venezolanos. Ahora, lo que no se dice con la misma claridad que todas estas decisiones de ayuda humanitaria, repatriar, etcétera, no se dice con toda claridad, es que el responsable último de que se hayan ido, que hayan abandonado su tierra, casi 8 millones de venezolanos, han sido el régimen de Chávez y el de Maduro. Eso no termina de reconocerlo ninguno de los miembros de ese gobierno. Ninguno. Exacto. Entonces bueno, tú tienes una tragedia humanitaria que está, luego, porque es una verdad muy compleja. La gente que dice, bueno, pero es que Venezuela está exportando ahora delincuentes con el Tren de Aragua. Bueno, cuando salen 8 millones de personas, salen personas honorables, salen catedráticos, salen gente de negocios y salen delincuentes, porque eso es inevitable. Entonces, el aceptar que Venezuela ahora está exportando delincuentes también es un exabrupto, porque termina por transformar un argumento parcial, un argumento de una gente en una forma de globalizar sobre un gentilicio. Sí. Y la verdad del asunto es que una parte muy importante de la diáspora venezolana, eso se lo ha reconocido en distintos estudios en los Estados Unidos y en Europa, es una de las diásporas con niveles de educación más altos del mundo. Entonces, no es verdad que los que salen son los delincuentes venezolanos. No, eso no es verdad. Eso es una tergiversación profunda de los hechos. Eso es una actuación de discriminación.
pero por supuesto se lo utiliza cada vez que la gente que agarran a alguien del tren de Aragua, cada vez que agarran a algunos venezolanos que participaron en los asesinatos de 2 carabineros en Chile. Eso es un daño enorme que se le hace a toda la comunidad y en estimular la xenofobia, porque basta con que agarren a 3 o 4 y entonces esos son los venezolanos. No Sí, son los exacto, se venezolanos. generaliza y ese es el problema. Pero aquí estamos tú y yo pues haciendo un trabajo que no tiene nada que ver ni con la delincuencia ni con la política propiamente dicha. Por lo menos la política bastarda no la usamos aquí. Usamos No, la que unifica, la que aproxima, la que bueno, intenta aportar política ciudadana. política ciudadana, exactamente. Y en eso vamos a seguir a través de Radio Victoria o con esa televisión, en esta alianza con Benamérica, con la Escuela de Gobernanza de Benjamin Franklin, con Reporte Confidencial, con el portal Sin Filtro de Mayor Petit, con la Red Global, que los menciono todos uno a uno, porque quiero reiterar y poner de manifiesto que somos una cantidad de ciudadanos que estamos alrededor de estas organizaciones y de estas plataformas trabajando por la ciudadanía y por mejor gobernanza. Y no es verdad que seamos los venezolanos, o sea, de alguna manera la piedra en el zapato para nadie, por el contrario. Intentamos manejar Pero un lenguaje. es parte de la tergiversación muy profunda del lenguaje. Exactamente, y eso es lo que nosotros queremos, de alguna manera, pues, o sea, no combatir, porque no nos corresponde combatir a nosotros, no somos autoridad ni tenemos poder para ello, pero intentamos persuadir de que esta es la vía y aquí estaremos, pues, permanentemente día a día haciendo este trabajo comunicacional hasta donde el tiempo y la salud y los años nos alcancen para que por lo menos siga de ejemplo a muchos de los que están afuera y a otros que vendrán, porque al fin y al cabo Bueno, lo que queremos es que se nos siga valorando como ciudadanos de bien, como luchadores por la libertad y la democracia, y lo demás no cuenta. Si alguien le quiere poner un ismo, que se lo ponga. Pero nosotros por lo menos no estamos ni con el terrorismo, ni estamos con ningún ismo, ni siquiera partidista. Estamos con quienes son los hombres de bien. Y gracias por tu tiempo, Vladimir, porque yo sé que tú segundo, compartes la misma filosofía. Un cuídate mucho. abrazo. Un abrazo. Chao, chao. Hasta luego.